Hola, hola, profe María Camila. Vamos a sustentar el tema leyes de inferencia a cargo de mi compañera Manuela Mazo y mi persona, Mónica Alexandra Caicedo, estudiantes de la licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad Católica de Manizales. Bueno, como primera parte de la exposición tenemos los saberes previos y toda la parte de la planeación pedagógica. El área a la que se va a dictar es al área de matemáticas, el pensamiento y razonamiento lógico, planeado para un grado décimo, el cual debe contar con unos saberes previos como álgebra básica, silogismos, proposiciones. El objetivo general de la clase como tal es que con esta actividad el estudiante identifique y utilice en forma clara las reglas de inferencia lógica, pues que aquí se le va a enseñar. Se las use con formulaciones y demostraciones de razonamientos válidos en situaciones específicas. Como objetivos específicos, tenemos conceptualizar los procesos de demostración lógica y clasificarlos, identificar y conceptualizar los diferentes tipos de leyes de inferencia lógica y sus respectivas representaciones en tablas de verdad, interpretar un enunciado tipo argumento de una situación problemática del mundo real y demostrar su validez a través de las tablas de verdad y de las leyes de inferencia. Las temáticas que se van a desarrollar son proposiciones simples y compuestas, tablas de verdad, métodos de demostración, razonamientos lógicos, inferencia y argumentos lógicos. El concepto es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Para ello se debe contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, conlleva un resultado llamado conclusión. Cuando nos hablan de premisas, nos están diciendo que estas se determinan mediante los puntos, es decir, desde donde inicia una frase hasta el punto. Las leyes de inferencia es un cálculo lógico. Las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas, que ya lo mencionamos, que son las conclusiones, a partir de otras, que son las premisas. El procedimiento. Para usar el método de demostración por leyes de inferencia debemos seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Identificar las premisas y la conclusión en el argumento. Número 2. Construir la tabla de verdad donde se encuentran incluidas las premisas y la conclusión. Número 3. Revisar que el resultado final de la tabla de verdad da como un resultado un argumento válido o una tautología. Número 4. Organizar y enumerar de forma vertical las premisas. Número 5. Aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura de la ley aplicada. Y número 6. Repetir el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Los elementos. Las premisas, que son las hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados, todas las anteriores, cuando se plantean, siempre se consideran como verdaderas. La conclusión, que es una proposición que se desea probar a partir de las premisas. Y la regla de inferencia, que son los conjuntos de pasos que se utilizan para obtener otras conclusiones de acuerdo con las premisas. Bueno, aquí como tal ya pasamos al desarrollo del tema de las leyes de inferencia. Cabe mencionar pues que las leyes que vamos a desarrollar en esta clase son las leyes más importantes, a pesar de que pues existen un número más grande, más amplio. En esta ocasión vamos aquí a explicar o vamos a introducir a los estudiantes con las leyes más conocidas o más importantes. Bueno, la primera ley que vamos a explicar es la ley modus ponendo ponens, con de acuerdo a sus iniciales, conocida como MPP. Aquí tenemos la estructura simbólica que nos dice que si P, entonces Q, y se da P, por lo tanto también se da Q. En este caso, existe en una de las premisas un condicional o implicación que es el entonces, que establece pues la relación entre las dos proposiciones simples, que en este caso es la P y la Q. La regla como tal quiere decir afirmado, afirma, ya se afirma la P, entonces también se afirma la Q.
El enunciado condicional establece que si el antecedente pues se afirma, necesariamente también se afirma la consecuencia. El ejemplo que tenemos aquí es en la situación de que si en Manizales llueve, entonces hace frío. En este caso, pues P vendría siendo en Manizales llueve y Q vendría siendo hace frío. Entonces, si la premisa dice que se da P, en este caso Manizales llueve, por lo tanto se da Q, que es en Manizales hace frío. La segunda ley que vamos a explicar se llama modus tollendo tollens, de acuerdo a sus iniciales M, T, T, y aquí tenemos la estructura simbólica, que es si P, entonces Q, pero se niega, pues en la segunda premisa, se niega Q, entonces, o mejor dicho, entonces no, sino por lo tanto, se niega P. El modus tollendo tolling significa negando, niego. Es decir, que si el condicional establece que se niega el consecuente, necesariamente también se niega el antecedente. Es decir, que si no se da Q, pues tampoco se da P. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, si Carlos ejercita, entonces tiene buen estado físico. Aquí vendría siendo P, Carlos se ejercita. Y Q vendría siendo tiene buen estado físico. La premisa siguiente dice, Carlos no tiene buen estado físico. Por lo tanto, Carlos no se ejercita. Es decir, se niega Q, entonces también, por lo tanto, no se da P. Carlos no se ejercita. La siguiente ley de inferencia se llama silogismo hipotético, con sus siglas sería SH. Y aquí tenemos la estructura simbólica que vendría siendo si P, entonces Q, y si Q, entonces R. Por lo tanto, P, si se da P, entonces también se da R. Entonces, lo que nos quiere decir es que si una causa se sigue una consecuencia, si una causa sigue una consecuencia y esta consecuencia es a su vez causa de una segunda consecuencia, se puede decir que esa primera causa es causa de esa segunda consecuencia. Es decir, si P me lleva a Q y a la vez Q me lleva a R, entonces P lleva a R. En el ejemplo tenemos la situación siguiente. Si Ana va de compras, entonces se gasta el sueldo. Esa sería la primera premisa. Ana va de compras sería P, se gasta el sueldo sería Q. Si Ana se gasta el sueldo, entonces se queda sin dinero. Entonces, si P, Ana se gasta el sueldo, entonces R sería se queda sin dinero. Por lo tanto, pues P lleva con P, entonces lleva R, que diríamos, por lo tanto, si Ana pues va de compras, entonces se queda sin dinero. La siguiente ley de inferencia es modus tollendo ponens, de acuerdo a sus iniciales, sería MTP, es P o Q, entonces dice la siguiente premisa, P o Q, si se niega P, entonces se da Q. La regla se denomina modus tollendo ponens, significa negando, afirma. Se debe tener entre las premisas una disyunción, que es la O, ¿no? Y si uno de los elementos de la disyunción es negado, por lo tanto el otro elemento es afirmado. Claro, porque si yo digo P o Q, entonces uno de los dos por lo menos debe cumplirse. Si estoy negando como tal ya la P, entonces por lo menos debe darse la Q. Esa sería la explicación. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice, Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto. La premisa de negación es Leo no juega fútbol. Por lo tanto, se da la otra premisa que es Leo juega baloncesto. La siguiente ley de inferencia se llama ley del dilema constructivo. Y esta también va con la disyunción P o Q. Entonces, o P o Q. Entonces, como P, si P, entonces sucede R. Y si Q, entonces sucede S. Como sucede, puede suceder
o P o Q, y si se da en una de esas sería o R o S. Entonces, por lo tanto, dice la conclusión es esa, R o S. Esta regla establece que si se tiene dos premisas condicionales y una premisa de disyunción, con los antecedentes de los condicionales, se obtiene la disyunción de los consecuentes de los condicionales. Bueno, para poder aclararlo un poco más, aquí tenemos un ejemplo. Dice el ejemplo, Javier va al cine o va al estadio. Javier va al cine vendría siendo P, o es la disyunción, va al estadio vendría siendo Q. Si Javier va al cine, entonces Javier sale con Sofía. Si Javier va al cine es la P, entonces Javier sale con Sofía es la R. Si Javier va al estadio, que es la Q, entonces Javier sale con Gabriel, es la S. En conclusión, sucede o R o S. Javier sale con Sofía o Javier sale con Gabriel. Sigue, compañera. Manuela. Hola. Continúa. Doble negación. Con abreviatura DN, donde tenemos la negación de P. Por lo tanto, P. Cuando una premisa es doblemente negada, equivale a la misma premisa original. Esto quiere decir que si un argumento está doblemente negado, su equivalente es el argumento afirmado. Ejemplo, no es cierto que Valentina no hizo la tarea. Conclusión, Valentina hizo la tarea. Tenemos algunos ejercicios de aplicación donde estamos aplicando el modus ponendo ponens y el modus tolendo tollens, que sería como para iniciar en, en la, en la aplicación de lo anteriormente visto con los estudiantes. Entonces, tenemos las proposiciones. P, Juan está en el partido de básquetbol. Q, Juan está en la cancha. Las proposiciones P y Q darán lugar a las siguientes premisas. Si Juan está en el partido de básquetbol, entonces Juan está en la cancha. Premisa 1. P, entonces Q. Juan está en la cancha. Premisa 2. P. Otra proposición. P, el objeto astral tiene luz propia. Q, el objeto astral es una estrella. Premisas. Si el objeto astral tiene luz propia, entonces el objeto astral es una estrella. Premisa 1, donde P, entonces Q. El objeto astral no es una estrella. Premisa 2, negación de Q. Bueno, en ese caso, el estudiante tiene que llegar a analizar en el momento que se está en la clase lo que es la conclusión y el tipo de ley de inferencia, es decir, clasificar qué tipo de ley de inferencia se trata cada una de esos enunciados o proposiciones. Entonces, la idea, pues en el primer caso, pues podemos ver que es un afirmando afirmo, que es el modo poniendo pones. La idea pues es que con los estudiantes se resuelva en clase y se pueda mirar qué debilidades o qué fallas hay en el momento de resolver esta proposición y también comprendan cada parte, cuáles son las proposiciones, las premisas, la conclusión. En el segundo caso tenemos lo que es el modo tolendo tollens, que es negando, negando, que es si se niega la Q, por lo tanto también pues se niega la P. Entonces sería si el objeto astral no es una estrella, entonces el objeto astral no tiene luz propia. Esa sería pues como tal la conclusión de esos ejercicios.
Esos serían como unos ejercicios pues para introducir al estudiante al tema y verificar si está comprendiendo. En el momento de evaluar, el estudiante debe tener muy en cuenta las leyes de inferencia como tal, porque en el momento de evaluar al estudiante no se le va a decir este ejercicio está con tal modo, con tal ley. Evaluación. En esta parte hemos preparado unas preguntas donde el estudiante ya debe enfrentarse por su propia cuenta a resolver ejercicios con leyes de inferencia. Entonces, aquí encontramos en la pregunta 1 las siguientes premisas. Dice, Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía. Valentina no estudia economía. Conclusión, Valentina estudia ingeniería industrial. ¿Qué ley de inferencia se aplicó? Entonces aquí el estudiante debe elegir una de estas tres opciones. Nosotros que ya estudiamos el tema podemos darnos cuenta que esta es una modus tollendo ponens, ya que está negando una de las dos proposiciones, por lo tanto la otra sí se tiene que cumplir ya que se trata de una disyunción. Entonces es un modus tollendo ponens que es negando, afirmo. La pregunta 2 dice, si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. Nótese que es como una de la forma, si P, entonces Q, con un condicional. No llegué temprano a clase. No llegué temprano a clase. Entonces está negando la Q, no Q. Conclusión, no me levanté temprano. Claro, si no ocurre Q, tampoco ocurrió P. ¿Qué ley de inferencia se aplicó? Como de acuerdo a lo que ya miramos, esta es una modus tollendo tollens, ¿no? Está negando las dos proposiciones. La pregunta 3 nos tiene las siguientes premisas. Dice, si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se contratan más tutores. Si se contratan más tutores, entonces se amplía la sala de tutores. Conclusión, si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se amplía la sala de tutores. Bueno, ¿qué podemos encontrar aquí? Aquí encontramos un ejercicio con doble condicional, que lo explicamos anteriormente. En este caso, hay tres proposiciones. La una es, se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso. La otra proposición dice, se contratan más tutores. Y la otra proposición es, se amplía la sala de tutores. Hay tres proposiciones. Cuando hablábamos de un ejercicio con estas dobles condicionales, decíamos que si se da la primera proposición, también se viene dando la última proposición, ¿no? O sea que la primera conlleva a que se genere también la última. Esto se denominaba silogismo hipotético. En la siguiente pregunta nos dice, la siguiente forma corresponde a ¿cuál ley de inferencia lógica? En este caso, pues el estudiante debe examinar la forma, la estructura de esta simbología y según eso determinar qué tipo de inferencia es. Nosotros sabemos que este es un modus ponendo ponens, afirmando afirmo, ya que nos dice si P entonces Q, se da P, por lo tanto se da Q. Y aquí tenemos una última pregunta que nos dice, ¿el arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones? El dueño no es responsable de las reparaciones. Conclusión, el arriendo se mantiene válido. Veremos que este tiene una estructura parecida a un ejercicio que ya resolvimos anteriormente. Entonces, aquí viene siendo P o Q. No se da una de las dos, entonces tiene que darse la otra. Entonces, esta es un modus tollendo ponens, que está diciendo, si no se da la una, se da la otra, cumpliendo con la disyunción. ¿Listo? Entonces, estos serían los ejercicios que debe resolver. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que se encuentre muy bien. Hasta luego.